Buenas tardes, jóvenes. ¿Alguien me confirma que me escuchan? Muy bien, hay dos mensajes que dicen que me escuchan, me agrada mucho. Bueno, para empezar, buenas tardes a todos ustedes. Ha surgido una pequeña actividad que tenía que realizar. Por eso es que he solicitado que clases esta semana sean virtuales. No me encuentro en capacidad de ir a las presenciales. Espero por favor puedan comprender. Bien, esta semana entonces todas las actividades que teníamos planeadas, incluyendo presentación de celdillas, parciales, se pasan automáticamente a la próxima. Entonces, hoy y el día viernes, es posible que el día viernes ya llegue. De todas formas, si es que ya estoy disponible, les voy a comentar, pero de todas maneras, el viernes es teoría nomás, ya sea virtual o presencial. Entonces, por favor, tomen esto en cuenta, comuniquen a sus compañeros que esta semana solamente vamos a avanzar teoría y todas las actividades que hemos planeado de manera presencial las pasamos para la siguiente semana, ¿no? Entonces, vamos a tener ya la disponibilidad de estar presentes, entonces vamos a hacer todas las actividades, incluyendo parciales, presentación de celdillas y trabajos y todo lo demás. Por eso, el día de hoy, miércoles y el día viernes, vamos a dedicarnos íntegramente a avanzar materia, ¿no? Si llegamos a avanzar el tema de diagramas de estado no entra al primer parcial, por si acaso, entonces no es objeto de evaluación, por eso pueden estar tranquilos, ¿no? Dicho eso, entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta con relación a la organización del curso. Bueno, de todas formas, al finalizar la clase nuevamente les voy a hacer la misma pregunta. Si es que tienen alguna consulta, alguien no haya comprendido algo, entonces vamos a poder coordinar cualquier situación. Muy bien, por favor, ahora sí les pediría, ¿en qué hemos quedado el día viernes anterior? Exactamente, ¿qué hicimos? Hemos hecho dureza por Brinell, hemos hecho dureza Vickers. ¿No? ¿Y qué les puedo decir de Vickers? Que utiliza un cono, es una especie de pirámide invertida, el indentador. Entonces la huella que deja es algo parecido a esto, ¿no? Es una huella bastante interesante, porque no es ni cono, ni tampoco es bolita, entonces viene a ser una especie de cuadrado. Esta huella se puede caracterizar por esta medida, podríamos llamarla H si desean, ¿no? Entonces, a partir de esta H es la que, digamos, sirve para que nosotros podamos calcular la dureza por Vickers. La característica principal de Vickers es que se utiliza para planchas, como les dije, ¿no? Para planchas, para platinos, ese tipo de materiales. No se utiliza para materiales masivos. No es una dureza muy, digamos, distribuida. De hecho, hace muchísimo tiempo que de Vickers no escucho nada. Alguna vez tuve oportunidad de leer algunas características de cierto tipo de equipo de minería y Vickers no suena para nada, ¿no? Como les comentaba, lo que más se utiliza es Rockwell y Brinell, en especial Rockwell C. Si alguien desea leer un poquito más sobre Vickers, hay en el libro, entonces yo le invito a que pueda hacerlo. No nos vamos a detener mucho en eso. Bueno, quiero seguir adelante. El objetivo ahora es ir avanzando un poco. Entonces les pido por favor que pongan propiedad mecánica 3. Estamos viendo, vamos a ver unas 4 o 5. Entonces ponemos propiedad mecánica 3. Esta propiedad es sumamente interesante y se diferencia a las anteriores en algunas circunstancias que vamos a mencionar. Entonces pongan por favor ensayo de choque. Ensayo de choque, punto seguido,
y la propiedad esta se llama resistencia al choque, se darán cuenta que todas las propiedades son resistencia, ¿no? Y tiene que ser así. Resistencia mecánica, resistencia a la dureza, resistencia a la penetración en este caso, resistencia a la corrosión, puede haber resistencia a altas temperaturas, resistencia a la fricción, resistencia a la vibración. O sea, la palabra resistencia es algo así como universal para todas las propiedades mecánicas, porque de hecho el material va a estar listo contra cualquier circunstancia que sea necesaria, ¿no? Digamos, en el caso de, alguna vez hablamos con ustedes, de materiales que se utilizan para el estudio del espacio exterior, entonces ahí sería resistencia al cosmos, ¿no? Resistencia a condiciones del vacío interplanetario, habría que buscarle el término, pero fíjense que todos son resistencia de alguna u otra forma. Ahora bien, este ensayo al choque tiene muchas, en nuestro idioma, como digamos nosotros básicamente traducimos todo lo que nos viene de otros países, incluidos a los españoles, les diré, ¿no? Los españoles no son grandes pensantes tampoco. Entonces, la verdad es que existen muchas traducciones y una de ellas también tiene un nombre algo específico, se llama resiliencia. La resiliencia, desde el punto de vista, digamos, de idioma, vendría a ser un sinónimo de resistencia. Es también algo similar, pero en mecánica se utiliza resiliencia para precisamente indicar la resistencia al choque. ¿Ya? Entonces, este ensayo tiene muchas facetas, tiene muchos términos que a veces nos confunden. Otra palabra que van a encontrar muy a menudo es la tenacidad. Esa palabra también sirve, ¿no? Entonces, todos estos giran alrededor de un término, podemos llamarlo ensayo al choque, resistencia al choque, podemos llamarlo resiliencia, podemos llamarlo tenacidad, y por ahí hasta algún que otro término puede aparecer. Bien, entonces el ensayo de choque se realiza en un ensayo que tiene un nombre específico, se llama ensayo de Charpy. No es Chapi por si acaso, ¿no? O sea, nuestro perrito nada que ver aquí. Ensayo de Charpy es el apellido de la persona, del ingeniero, que el año 1905 realizó por primera vez este tipo de ensayos y propuso una máquina especial para poder medir esta propiedad, ¿no? Ahora, quiero que recuerden lo que nosotros hemos visto en los anteriores ensayos que hemos visto. En el ensayo 1 nosotros vimos sigma B, resistencia mecánica. En el ensayo 2 nosotros vimos dureza. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que estos ensayos son estáticos porque son relativamente lentos, o sea, se hacen no de forma violenta, sino de forma pausada, ¿no? Entonces, si es que ustedes quieren torturar a una persona, por ejemplo, entonces tendrían que utilizar este tipo de ensayos para que sea, digamos, lenta la situación, ¿no? En cambio, el ensayo 3, o sea, la resiliencia o Charpy, por si acaso se representa en el libro con una letra A minúscula y con una pequeña E abajo. Entonces, esa es la manera de simbolizar la resiliencia o la resistencia al choque. Se realiza de una manera muy rápida. O sea, es un ensayo violento, por eso este ensayo cae en la categoría de ensayos dinámicos. Si ustedes se acuerdan, los ensayos anteriores que vimos habíamos dicho que son estáticos por la lentitud que tenían en su desarrollo, ¿no? Metros por segundo, digamos, o decenas de metros por segundo, inclusive significan que eso es bastante rápido. 10 metros por segundo, 20 metros por segundo es algo dinámico ya, ¿no? O sea, un golpe, como lo que vamos a ver ahora,
Entonces, más o menos va a esa velocidad. En cambio, los lentos, pues, digamos, en 30 segundos, estas máquinas podrían jalar tal vez 1 milímetro, por decirles, ¿no? O penetrar un medio milímetro, o sea, es bastante lento, en cambio esto es bastante dinámico. Por esa situación también hay una pequeña diferencia entre los términos que nosotros vamos a manejar un poquito más adelante. De hecho, fíjense, sigma B, que es la resistencia mecánica, algo así como en muchos autores lo asocian con una propiedad que se llama durabilidad. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Se acuerdan el ejemplo que hicimos del puente que está sujeto con cables de acero? Entonces, ese puente, miren, por lo general se hacen puentes que duran 40, 50 años, después hay que hacerle una revisión para que duren otros 40 o 50. De hecho, un puente tiene que durar cientos de años. Entonces, ese sigma B, esa capacidad que tiene el puente de aguantar toda esa carga por mucho tiempo, entonces se caracteriza principalmente por la durabilidad, y mediante la durabilidad nosotros estamos hablando definitivamente de resistencia mecánica. En cambio, lo dinámico es choque, ¿se dan cuenta? O sea, es algo que pasa de manera intempestiva. Entonces, si bien sigma B puede representar lo que muchos indican que es la durabilidad, AE, vale decir la resiliencia, va a representar lo que se denomina confiabilidad. O sea, cuán confiable es el material, digamos, ante un choque intempestivo, ¿no? O sea, como van a ver en el ensayo, aquí la cosa es violenta. Puede suceder en un momento que uno no supone que va a suceder, y de hecho es algo distinto a lo que nosotros estamos viendo en lo que es la resistencia mecánica pura o la durabilidad. Digamos, en la vida real, ¿esto cómo se puede considerar? Un automóvil, por ejemplo, está diseñado para durar muchos años. El traqueteo de las calles, digamos, el normal funcionamiento del automóvil nos indica que ese automóvil puede durar varios años, ¿no? Ustedes han visto, hay buses en la ciudad que tienen 50, 60 años y están durando bien, o sea, están trabajando. Entonces ahí se nota que esa movilidad tiene buena resistencia mecánica y que, digamos, está de acuerdo a lo que se ha diseñado. Ahora, la confiabilidad es un choque, ¿no? Entonces, un choque intempestivo que la movilidad puede tener. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? La estructura aguanta el choque, no aguanta el choque, ya no tiene mucho que ver con cuánto tiempo va a durar, sino si eso es confiable o no. O sea, si va a poder aguantar el golpe, y la gente que se encuentra, digamos, metida en el transporte va a poder sobrellevar, digamos, de manera exitosa el incidente que pueda surgir, ¿no? Entonces, fíjense, tengo durabilidad, tengo confiabilidad. AE, entonces, va a ser más que todo confiabilidad. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces vamos a ver el ensayo de Charpy. Déjenme, por favor, compartir pantalla. Aquí está. ¿Todos pueden ver? Bien, confirmen, por favor, si están viendo. Vamos a ver el videíto del ensayo de Charpy para luego analizarlo como siempre hacemos. Pueden ver todos, ¿no? Vamos, muchachos, ¿qué pasa con ustedes? ¿No quieren hablar? Se ve, ya, muy bien, gracias. Adelante entonces, veamos. El ensayo de impacto busca básicamente determinar la tenacidad de un material. La tenacidad es la capacidad que tiene el material de no dejar propagar una grieta a través de él. O también se define
con la capacidad que tiene un material de absorber un impacto sin alterarse. Metodológicamente, el ensayo de impacto se realiza a través de una máquina, como que vemos acá. Es una máquina que se conoce como máquina de impacto y patentada en 1905 por George Charlie. Básicamente, lo que se busca es determinar la diferencia de energías potenciales. El martillo está en la parte superior, tiene una energía potencial dada por la masa agregada por el tubo. En la parte inferior, donde vamos a colocar la probeta, la energía potencial es cero, nula. Básicamente, cuando el martillo baja, la probeta va a absorber parte de la energía potencial inicial del martillo. Esa energía que absorbe la probeta es la energía de impacto que se puede traducir en la tenacidad del material. Esa energía de impacto se va a medir en unidades de julios, la tenacidad en megapascales por ahí de. La probeta que vamos a utilizar es una probeta entallada, ya que la norma ACTM. Fíjense, por favor, esa probetita que ustedes están viendo. Ahí está, ¿no? Esa parte como V que tiene es una entalla, se denomina así, porque se habrán dado cuenta que el ensayo en sí trata de golpear esta pieza. La velocidad del martillo es de 3 a 5 metros por segundo, o sea, es rápido, golpea la pieza y la rompe o no la rompe, y dependiendo cómo rompe, hay, toda una gran ciencia detrás de esto. Se determinan las propiedades de este material en lo que corresponde a la propiedad de poder aguantar choques, ¿no? Seguiremos viendo. Entallada, ya que la norma ACTM E23 indica que la probeta debe estar entallada para que favorezca la iniciación de la grieta. Pues a través de estas pinzas, que también están estructuradas en la norma, colocamos la probeta de tal forma que el martillo la va a golpear por la parte posterior. El martillo la va a golpear por la parte posterior, de tal forma que la probeta se va a abrir así. Va a tener una abertura de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la probeta en la base del equipo, lo más centrado posible. La ubicamos. El equipo tiene dos escalas. Una corresponde, la escala superior corresponde al martillo que podemos ver allá, y la escala inferior corresponde al martillo que está colocado en este momento. Esta escala es de 150 julios, de 0 a 150 julios. La aguja indicadora se va a colocar en el punto más alto, que son los 150 julios. Bien. Sigamos ese paso para colocar la probeta. Ahora, a través del software del equipo, JW, vamos a configurar 150 julios. Acá tenemos los botones que nos permiten, los iconos del programa que nos permiten utilizar el equipo, darle la orden al equipo acá desde el software. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar el pin de seguridad a través de esta tecla que dice return pin. Entonces el pin inmediatamente se guarda y la máquina queda lista para impactar. Aplicamos el botón de impacto, comprimimos y vamos a poner las acciones. Recogemos la probeta, mucho cuidado. Hay que tener cuidado con este tipo, porque es un equipo desde la frente de un alto riesgo mecánico. Como la probeta y ya la vamos a analizar. Vamos a mirar qué energía de impacto obtuvimos. En la escala inferior, viéndola de frente, nos da entre 45 y 50 julios. Para tener una idea mucho más clara, observamos en el sonda. Esa energía exactamente es de 49.5 julios y la tenacidad del impacto es de 61.8. Este acero específicamente es un acero 1020, ICSA 1020 cold rod, laminado en frío. Por último, algo muy importante es analizar la superficie de fractura. Siempre la entalla tiene que estar hacia abajo y analizamos la superficie de fractura de frente. De frente. Entonces, la zona que es un poco más oscura, como... Ya. Fíjense, por favor, en la forma
en que se ha partido la pieza. Voy a tratar de utilizar mi puntero. Quiero que hagan un esfuerzo y que vean que hay dos partes. En realidad, la pieza se ha partido de una manera bastante extraña, porque si ustedes ven, en la parte superior, donde ahora está el puntero, y en la parte inferior, algo así como que el material se ha chorreado, ¿ya? Como una especie de chicle. Y en la parte central se ha roto como una especie de vidrio o cerámico. Entonces, la fractura, ustedes pueden ver esta parte que se encuentra, o sea, esta parte es tal vez la más importante del ensayo, porque para un buen, digamos, ensayista, que en este caso recibe el nombre de fractógrafo, porque se dan cuenta que él estudia una fractura en realidad, él puede determinar qué tipo de material es este. Nosotros hemos definido que existen dos tipos de materiales, los materiales dúctiles y los materiales frágiles, ¿no? Los dúctiles son los que tienen gran poder de deformación y los frágiles son los que no lo tienen. Entonces, estas dos partes que ustedes ven, la parte la parte arriba que se ha fracturado de manera dúctil, o sea, recuerden, los costados me indican ese lugar que me dice que más o menos se ha chorreado el metal, entonces me indican que es la ductilidad. Entonces yo puedo ver más o menos un tercio de ductilidad arriba, puedo ver otro tercio de ductilidad abajo, y en el centro puedo ver un tercio de fragilidad. Entonces, si tuviéramos que hacer una caracterización fractográfica de esta pieza, podríamos decir que es dúctil al 66%, por decirles, y frágil al 34%, ¿no? Entonces, esos números, digamos, para la gente especializada indica mucho. Algunas piezas pueden tener la parte de arriba, ven como labios, ¿no es cierto? Quiero que esta partecita, por favor, traten de verla. Lo que nos muestra la fractura no es... A ver, vamos a tratar de ver un poquito mejor. Vamos a tratar de ver esto. Tengo unas fotos, les voy a mostrar. Ahí va. ¿Qué es lo que podemos ver? Ya, ahí fíjense, creo que está un poco mejor ahora. Fíjense, la parte central es una parte medio brillosa. Es como si se hubiera partido un material cerámico. En cambio, la parte de arriba y la de abajo me indica que se ha partido de manera, como les comentaba esa palabra, chorreado, lo que significa que estas son rupturas dúctiles, y en cambio la del centro es una ruptura frágil, ¿no? Entonces, totalmente frágil. Por eso, como les dije, tomando en cuenta que esto es una tercera parte de la pieza, de la fractura de la pieza, ¿no? Y la de abajo también es otra tercera parte, podemos concluir que el 66% de la ruptura se ha hecho de manera frágil, o de manera dúctil, perdón, y el 33%, 34% se ha producido de manera frágil. Ahora, esta relación cambia. Puede haber materiales que no tengan nada de ductilidad. Por decirles, si ustedes ponen aquí, vidrio, ¿no? O cerámica pura, van a notar que no se ha chorreado nunca nada, que el impacto ha roto directamente de manera violenta, y todo va a ser esta parte central, o sea, todo va a ser una especie de granos brillosos, porque se ha reventado el metal básicamente, o sea, no ha tenido opción
a que muestre algo. Tiene el nivel de fragilidad, de ductilidad insuficiente. Entonces se han dado cuenta que este ensayo es muy violento, se lo hace en cuestión de segundos básicamente, y la ruptura no necesita ninguna preparación, no tienen que lijar, no tienen que limar, no tienen que ir al microscopio, no tienen que hacer nada. Básicamente el arma principal de un fractógrafo es una lupa, ¿no? Es una lupa de unos 10 o 20 aumentos y suficiente con eso para poder hacer la evaluación de la pieza. Bien, continuaremos. Qué bacana. Perdón, muchachos, entonces ahora sí, ahí va. Ya, continuamos. Es la zona dúctil de la fractura. Y la zona interna, que es de un gris claro y brillante, es la zona frágil de la fractura. Entonces acá nos da una idea, la fractura siempre nos va a dar una idea de la grado de ductilidad y el grado de fragilidad que tiene. Ya otra vez detengo para que vean lo que él nos está queriendo repetir, ¿no? El grado de ductilidad, el grado de fragilidad corresponde al área que se ha roto de manera así chorreada. Esa palabra utilizo porque creo que es comprensible para nosotros, que se encuentra aquí arriba y aquí abajo, y la parte brillosa que corresponde a la parte central, y esa parte brillosa de la parte central corresponde a la ruptura frágil, ¿no? Este material presenta una zona frágil bastante alta, debido precisamente al proceso de fabricación, que fue laminado en frío. Entonces, en general, el ensayo de impacto permite entender cuál es la tenacidad del material, poderlo evaluar, ya que es una propiedad que no se encuentra muy fácil en los catálogos, donde podemos investigar sobre diferentes tipos de materiales. Ese es el ensayo de impacto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Veamos unas fotografías más al respecto antes de pasar a otro tópico. A ver, aquí tengo alguna. Aquí está, fíjense. Esta ruptura que ustedes ven aquí es, a ver, ¿qué opinan? ¿Es frágil o es dúctil? ¿Quién se atreve a decir algo? Pero por favor participen, los noto muy callados. Frágil, ingeniero. Correcto. Frágil, ¿por qué? Porque la superficie es medio brillosita. Recuerden que son cristales los que se han partido y esos cristales no han tenido oportunidad de deformarse ni de alargarse. Inmediatamente ha surgido el golpe y se ha quebrado, digamos, sin más observación. De hecho, una prueba muy, digamos, que no se utiliza lógicamente, pero que se puede uno imaginar, es que si ustedes agarran las dos piezas y la unen con la gotita, por decirles, básicamente no se nota que esto ha tenido algún problema alguna vez. A no ser lógicamente que la pequeña costurita que salga, pero bueno, entonces la verdad es que esa posibilidad nos da de poder arreglar las cosas cuando la ruptura es muy frágil, ¿no? En este caso, podríamos arriesgarnos a decir que la ruptura es 100% frágil. Ahora, recuerden, lo que están viendo en la fotografía no es el Charpy, ¿no? El Charpy hemos visto que tiene una entalla, entonces esto ha sido roto tal vez por la máquina de tracción o lo que sea, pero lo que quiero que noten en esta fotografía es esa superficie de ruptura que se tiene y, como les comentaba, la ciencia que se dedica a esto se llama fractografía. El fractógrafo es la persona que se encarga de evaluar a ojo, ¿no? Esto es así y esto es así, o sea, es como un doctor, es especialista en fractura de metales, ¿no? Eso se consigue a través de años de experiencia en el trabajo.
En realidad nunca he encontrado una materia que se llame, digamos, o bueno, una carrera que se llame ingeniería en fracturas. Tal vez existe, pero la verdad, me imagino que sí, pero yo nunca vi, ¿no? Entonces, lo que yo sí sé es que las personas que se dedican a estudiar las propiedades de los metales por la fractura se llaman fractógrafos, y por lo general son metalurgistas o metalógrafos o ingenieros en materiales que han tenido mucha experiencia en el campo. A ver, seguiremos viendo si tengo alguna que otra fotografía. Ahí también vemos, esta es una fotografía de tracción, no es muy interesante, vamos a ver otras. Ahí está, ese es el martillito que se utiliza, eso vamos a verlo conmigo ahora. A ver si tenemos algo más aquí adelante. A ver, ya, esta es bonita, fíjense por favor, y si ustedes ven esa parte chorreada que les dije, entonces vendría a ser la parte de los costaditos, ya, entonces la parte central es bastante frágil, y bueno, a ver, les hago un reto. Aquí dice ejemplo de fractura frágil. ¿Qué porcentaje de fragilidad creen que tenga esta pieza? Vamos, ¿quién se anima? Menor al 10%, Inge. Menor al 10% sería la ductilidad, ¿no es cierto? Pero la fragilidad, lógicamente, estaría al 90%. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que la fractura interna, o sea, la que está al centro, es la que es más grande, ¿no? O sea, se ha fracturado realmente de manera frágil. Y la de los costaditos, fíjense cómo ha salido, es esa parte chorreadita que les digo, ¿no? Esta fotografía es genial porque nos muestra básicamente el por qué eso de chorrearse en los costados. Miren qué interesante, ¿no? Cómo los materiales tienen un... Esta es prácticamente la misma. Vamos a hacer un pequeño dibujito también al respecto, pero se dan cuenta, ¿no? Esa parte plana que está al centro viene a representar entonces la parte de la ruptura frágil de la pieza, y en los costados, por alguna interesante razón, se produce esa especie de chorreadas que les dije, ¿no? Entonces, fíjense, hay una especie de alitas, podemos llamarlas así, a los costados, y mientras esas alitas más grandes, entonces se considera que el material es más dúctil, ¿no? Entonces, es una manera muy interesante de ver la consistencia de los materiales mediante el ensayo de Charpy. A ver, veamos, aquí ya no tengo más cosas, unas fotografías más interesantes. A ver, fíjense por ejemplo, ¿no? Este es una fractura muy dúctil, se ha chorreado harto en los costados, al extremo que ni siquiera se ha roto. Entonces, este sí ofrece una muy buena resistencia al choque, al contrario de la anterior, ¿no? Entonces, aquí se nota cómo ha llegado el golpe, que no ha logrado en realidad destruir la pieza, pero se nota que en el lado que sí se ha fracturado ha habido una chorreada genial, no ha habido nada de esa especie de cristales que se han partido uno con relación al otro. Esto es típicamente una fractura muy dúctil, ¿no? Esto es un ejemplo totalmente contrario al que nosotros habíamos visto. Bien, ¿tienen alguna consulta hasta aquí? ¿No hay? No hay. Vamos adelante. Bueno, vamos a ver ahora algunas características del ensayo en sí, ¿no? Bien, vamos a ver algunas características. El ensayo se lleva a cabo en un equipo de Charpy. Ustedes si recuerdan, este equipo fue patentado más o menos en el año 1905
Es básicamente una especie de torreta, y de esta torreta entonces hay un martillo que, bueno, golpea, y la pieza o la probeta se coloca en este lugar, ¿no? Eso es lo que ustedes han podido apreciar. La probetita es una pieza metálica de 10 centímetros de largo, por lo general, 1 centímetro de sección es cuadrada. Entonces, aquí se ponen los apoyos y el golpe viene de este lado, ¿no? Y esta entallita que ustedes ven tiene 1 milímetro de entrada y 1 milímetro también de abertura, dependiendo del estándar que estén utilizando. Entonces se darán cuenta que se trata de que se rompa siempre por este lugar y no se rompa por otro. ¿Cuáles son las características de este ensayo y en qué se mide? Bueno, para empezar se considera la longitud del brazo L, donde se encuentra el martillo, o sea, esto es L. Este martillo, por lo general, tiene que tener una masa de 1 kilogramo, puede variar, lógicamente, pero por lo general se considera que tiene una masa de 1 kilogramo. Y bueno, en los equipos tradicionales de Charpy, el ángulo inicial del ensayo es 90 grados. O sea, se pone al martillo en 90 grados y este ángulo se denomina alfa. Bien, una vez que ustedes han puesto la piecita aquí, accionan el aparato y el martillo empieza a caer. Cuando cae, entonces, fíjense ahora lo que sucede, la pieza ofrece una resistencia al paso del martillo y definitivamente se va a formar un otro ángulo beta, dependiendo si esto ha ofrecido gran resistencia o no lo ha hecho. Si es que esto ha ofrecido gran resistencia al impacto, beta va a ser pequeño. Al contrario, si no ha puesto prácticamente ningún tipo de resistencia, beta en teoría debería igualarse a 90 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo la longitud del brazo, tengo la masa del martillo, tengo un ángulo inicial alfa que por lo general es 90 grados y un ángulo beta, que viene a ser básicamente mi unidad de medida. Entonces, resiliencia AE se calcula mediante esta expresión. La cantidad de energía que se ha gastado en el trabajo, que es una A mayúscula con una E pequeña, dividida entre la sección de la pieza. Entonces, en el libro creo que ustedes tienen esta expresión, o si no la tienen ahora, cópienla. Esto se calcula mediante la expresión masa por gravedad por la longitud, donde masa es 1 kilogramo, el martillo, la longitud es esta L, G es la fuerza de gravedad, y a través de alguna combinación matemática vamos a llegar a la conclusión de que tenemos que restar los dos cosenos del ángulo beta y alfa, y esto lo dividimos entre
julios sobre milímetro cuadrado. Esa es la unidad de medida de AE, vale decir, es energía que se ha absorbido cuando se ha roto la pieza. Eso es entonces lo que tenemos que decir con relación a AE. Bien, ¿alguna pregunta con relación a esta partecita que estamos viendo? Bien, no hay gran ciencia aquí, creo que todos han comprendido perfectamente. Seguimos adelante, seguimos adelante. Hablaremos un poco de AE, y les voy a dar algunos datos relativos a esta unidad, a la resiliencia. AE para los aceros comunes y corrientes se encuentra entre 4 y 8 julios sobre milímetro cuadrado. Estos son para los aceros normales, así por decirles. Luego, el AE del aluminio, por ejemplo, está por 2. El AE del cobre y los bronces está entre 3, 3.5, más o menos eso es, ¿no? Entonces, las características son bastante, claras. Lógicamente, los aceros tienen mayor resistencia al golpe que el aluminio y que los bronces, ¿no? Entonces, ellos básicamente podríamos decir son 2 veces a 3 veces menos resilientes que los aceros normales. Bueno, finalmente, ya llegando al final de esta propiedad, fíjense la piecita que nosotros estábamos viendo, si nosotros nos acordamos, más o menos era esto, ¿no? O sea, esas alitas que les decía eran esta parte y, digamos, esta parte venía a ser algo así como esto, ¿no? Entonces, esta parte es la fractura. Entonces, si nosotros vemos de aquí esta pieza, vamos a ver que algo parecido a esto tiene que formarse. Entonces, aquí va a haber una especie de parte chorreada, aquí también, y aquí van a haber una especie de puntos. Y estos puntitos, o sea, esta parte brillosa, es el porcentaje de fragilidad, mientras que esta parte vendría a ser el porcentaje de ductilidad. Esto también vendría a ser el porcentaje de ductilidad, y recuerden que ambos tienen que sumar 100. Como les comenté, es importante que un, fractógrafo pueda hacer un análisis muy, muy concienzudo al respecto, o sea, tiene que tener bastante experiencia para poder definir si un material es dúctil o es frágil al fin y al cabo, ¿no? Digamos, un caso extremo podría ser, digamos, una fractura de este tipo, ¿no? A ver, más o menos vamos a tratar de ver qué dicen ustedes, ¿no? Vamos a tratar de hacer un dibujo. Imagínense que esa es la fractura. Entonces, esta parte vendría a ser la parte chorreada. Bien, a ver, ¿qué porcentaje de fragilidad le dan ustedes a esta pieza? ¿Esta pieza es considerada frágil o es considerada dúctil? ¿Qué opinan? Vamos, ¿qué dicen? Calladitos están. ¿Qué sucede? Vamos, muchachos. A ver, Brian y Larry, ¿qué dices?
Está almorzando Brian. Muy bien. Edson Huanca, ¿qué dice Edson? Frágil, ahí dice, no tiene temor a hablar. Sí, efectivamente frágil. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Bueno, pues si quieren un poco de matemática, podrían esto partirlo y ver que esto tal vez le corresponde a un 10 o 15%. Entonces, esto vendría a ser 10, 15% de fragilidad. Por favor, recuerden, esto es frágil. Entonces, ahora sí, díganme, ¿es frágil o es dúctil? Si tengo este porcentaje de fragilidad. Dúctil. Dúctil, correcto, no confundan. Ahora, el caso contrario sería este. Digamos, esta parte tendría que ser la parte chorreada y toda esta parte tendría que ser la partecita así, algo así como perladita, ¿no? Puro perlitas, están brillante. Entonces, lógicamente, ambas cosas no son las mismas. Entonces, esto tiene un porcentaje de fragilidad muy elevado, tal vez al 80 o 90%, lo que me indica que definitivamente este material es nomás pues frágil, ¿no? ¿Ya? Entonces, por favor, esto siempre tomen en cuenta. La fractografía es una de las especialidades más bonitas que hay porque no es tan sencillo también como lo hemos visto, tiene un sinfín de detalles. Hay fracturas que son muy interesantes, en especial las fracturas que se tienen cuando hay casos de torsión, pueden ser muy, muy complicadas de descifrar y ahí entra entonces la capacidad del fractógrafo, ¿no? Entonces, esas son especialidades muy, muy específicas que, como les dije, básicamente no se estudia específicamente para eso, simplemente la experiencia da mucho que decir. Bien, ¿alguna pregunta? No hay. Seguiremos. Bueno, para terminar esta parte, si habláramos de materiales frágiles y dúctiles, podríamos hacer una relación muy sencilla para nosotros. Se consideran frágiles, por ejemplo, el zinc, el magnesio, el cromo, las fundiciones, los aceros con elevado porcentaje de carbono y algunos otros materiales. Se consideran dúctiles al cobre, al estaño, al plomo, a los aceros con porcentaje de carbono bajo, el aluminio y algunos otros materiales, pues, ¿no? Bueno, podríamos decir, se consideran netamente frágiles y dúctiles, pero recuerden siempre que la gran mayoría de los materiales se van a encontrar entre ellos, ¿no? O sea, ya hemos visto que va a haber un porcentaje de fragilidad, un porcentaje de ductilidad, y eso entonces es importante también poder conocer. Bien, ¿alguna pregunta? No hay. Seguimos adelante. Pongan por favor D o 4, me parece, sí, es 4. Vamos a una, no, todavía vamos a ver 2 propiedades más. Esta vendría a ser la penúltima que vamos a ver. 4, la siguiente propiedad mecánica es bastante interesante. Se llama umbral de fragilidad en frío. Umbral de fragilidad en frío. Es una propiedad que aunque ustedes no lo crean, para algunos países no tiene importancia, para nosotros sí lo tiene, ¿no? Para nosotros sí lo tiene y se van a dar cuenta el por qué. Bueno, de hecho creo que para todos tiene cierto tipo de importancia, pero para nosotros la importancia es un poco más relevante por una situación muy sencilla. El umbral de fragilidad en frío, UFF, es una temperatura. O sea, la unidad de medida
del umbral de fragilidad en frío es una temperatura. Bueno, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. La resiliencia AE, si nosotros hacemos, digamos, un ejercicio donde vamos a medir resiliencia en función a la temperatura y digamos, vamos a poner 0 grados más o menos por aquí, 0 grados centígrados, significa que a diferentes temperaturas yo estoy midiendo su resiliencia. A ver, ahora les voy a hacer una pregunta y por favor hablen ya, por favor hablen. La resiliencia, ustedes han visto que es una resistencia a cierto tipo de choques, ¿no? A cierto tipo de choques. Correcto. Díganme, por favor, ¿qué creen ustedes? Si la temperatura aumenta, ¿esta resiliencia aumentará o rebajará? O sea, si el material está frío, ¿es más posible que se rompa por un golpe o no, digamos, no tiene importancia? O sea, ¿cómo influye la temperatura en la resistencia de un material para que éste pueda aguantar golpes? ¿Será que en caliente aguanta mejor o peor? ¿O en frío aguanta mejor o peor? ¿Qué opinan? Por favor, opiniones. Con una temperatura fría es más probable a romperse, ingeniero. Muy bien, correcto, excelente. Entonces, lo que nosotros deberíamos esperar es que, digamos, a 30 grados centígrados aquí, la resiliencia sea esta. Ya, digamos, bajamos a 20 grados, la resiliencia puede que baje un poquito, ¿no? Un poquito más frío. Un poquito más bajamos, más vamos a bajar. A 0 grados también va a bajar más. A menos 10 grados, menos resiliencia. A menos 20 grados, menos resiliencia. Entonces, si yo hiciera una serie de ensayos de choque a diferentes temperaturas del mismo material, lo que yo debería obtener es una curva más o menos de este tipo. O sea, a una temperatura elevada, una resiliencia elevada. A una temperatura baja, una resiliencia baja. O sea, aguanta menos choque. La lógica más o menos me diría que esto debería funcionar de esta manera. ¿No les parece? Pues lamentablemente esto no funciona así. El concepto es correcto. Mientras más frío el material, más propenso a romperse de manera frágil. Pero, ¿qué sucede? Sucede que si ustedes quieren dibujar este gráfico, pueden hacerlo, pero el gráfico más o menos tiene esta forma. O sea, aquí está AE y aquí está la temperatura. ¿Qué significa ese gráfico? ¿Quién podría ayudarnos a interpretar este gráfico? ¿Qué significa que el gráfico primero venga así y luego caiga de una manera bien intempestiva y luego siga cayendo? ¿Qué significa este fenómeno? ¿Quién podría explicar de qué se trata? ¿Por qué ese gráfico? Y en realidad, ¿qué quiere mostrarme ese gráfico? ¿Cuál es el mensaje de ese gráfico? A ver, por favor, vamos. ¿Quién se anima a interpretar el gráfico? De hecho, el gráfico es así. Este es el gráfico que se obtiene cuando ustedes miden resiliencia de un mismo material a diferentes temperaturas. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues de una manera muy sencilla. Ustedes han visto el ensayo en el video. Exactamente lo mismo, solamente que las piezas las congelan y las calientan cada 10 grados, digamos, ¿no? Entonces, pueden sacar la resiliencia a 40 grados, a 30 grados, a 20 grados, a 10 grados, a menos 10 grados, a menos 20 grados, a menos 30 grados, y la máquina les va a dar un
resultado. O sea, a diferentes temperaturas, diferentes resiliencias, pero lógicamente para un mismo material. Pueden tener 10 piecitas del mismo material, no hay ningún problema. Ahora, tienen que tener lógicamente un refrigerador, tendrían que tener una camarita tal vez para calentar las piezas, pero este ejercicio se realiza y de hecho es un laboratorio de ciencia de materiales 2 muy interesante y bastante hasta divertido se puede llamar, ¿no? Hay que corretear del refrigerador a la máquina de Charpy rápido, porque si lo tienen mucho tiempo en el medio ambiente, la temperatura de la pieza va a cambiar, entonces ahí no tenemos un dato muy confiable. Bueno, pero a ver, por favor, ¿quién de ustedes puede interpretar qué significa este gráfico? Bien, no los veo muy comunicativos ustedes. Bueno, ni modo, fíjense entonces lo que sucede es lo siguiente. Sucede que este efecto o sea, umbral para empezar significa límite, ¿no es cierto? Un lugar donde las cosas cambian, o sea, el umbral. Cuando ustedes tienen para un mismo material relativamente buenas resiliencias, esas buenas resiliencias se mantienen en un nivel hasta un punto donde, digamos, supónganse, esto llega a ser menos 10 grados centígrados. Muchos materiales metálicos son muy perniciosos en el aspecto de esto de la fragilidad en frío, porque de manera intempestiva, de repente, cambian de ser muy buenos aguantadores de choque a ser pésimos aguantadores de choque. Y eso sucede prácticamente en unos cuantos grados centígrados. O sea, el material podría ser muy bueno, digamos, a menos 8 grados centígrados, digamos, aquí genial. A menos 10 grados cae el umbral de fragilidad en frío y sus resiliencias pues se van al piso. Y vale decir que entre menos 8 y digamos menos 6 grados, en este pequeño intervalo de temperatura, el material se ha transformado de héroe a villano. Y lamentablemente eso sucede de una manera muy rápida. O sea, rápida en el sentido de que la diferencia entre 6 grados bajo cero y 7 grados bajo cero no es mucha, ¿no? Eso es un gradito nada más, pero suficiente que el material pase su umbral de fragilidad en frío e inmediatamente puede tornarse de ser dúctil a ser absolutamente frágil. Es por eso que en muchas situaciones en las que están implicadas fríos muy, digamos, extremos, este fenómeno tiene importancia. ¿Por qué les comenté al principio que este fenómeno es importante? Porque en Bolivia nosotros tenemos lugares que son bastante fríos. La Paz, Oruro, Potosí, en especial Potosí, tiene pues lugares donde las temperaturas rondan tranquilamente los menos 20, menos 30 grados centígrados en tiempos de invierno, inclusive si no es invierno. También es conocido el hecho que en esos lugares hay muchas minas, hay muchos trabajos, hay muchas plantas. De hecho, muchos de los jóvenes que estudian en nuestra universidad encuentran trabajos ahí en empresas que se encuentran a gran altitud y ahí las temperaturas son bastante bajas. Entonces, si algún momento usted se encuentra en alguna de esas situaciones, acuérdense del día de hoy que existe este concepto que es tan importante como el umbral de fragilidad en frío. Este umbral para los aceros normales está por alrededor de los menos 15, menos 20 grados, ¿no? Si ustedes van a tener temperaturas más bajas que esas, es necesario que tomen otras medidas como ser la elección de otros aceros
que tienen un umbral de fragilidad en frío, digamos, de menos 30 grados centígrados, menos 35. Son lógicamente más caros, pero ellos les van a dar una seguridad de trabajo, ¿no? Esos materiales definitivamente van a poder aguantar temperaturas muy bajas. Lo importante en este aspecto, lo importante en este lugar, quiero volverles a reiterar esta situación, es que este fenómeno aparece muy de repente, ¿no? Y es necesario conocerlo, es necesario estudiarlo. Por lo general, el equipamiento que ingresa a lugares muy fríos tienen esto como un dato, o sea, dicen, ¿no? El umbral de fragilidad en frío de este material es menos 35 grados. Entonces, lo que hace suponer que si ustedes están trabajando a menos 30 grados, bueno, ya tienen que tener un poco de cuidado, ¿no? Que eso puede, digamos, empezar a fallar. Si definitivamente ya son los menos 35, menos 40 grados, ustedes deberían definitivamente parar las operaciones y decir, bueno, basta, aquí nomás, esperemos que el tiempo mejore un poco y vamos a continuar trabajando, ¿no? Entonces, el umbral de fragilidad en frío se refiere a esta situación. Bien, ¿alguna pregunta? No hay. Muy bien, muchachos, muy bien. Vamos a la última propiedad del tema. Con esta propiedad terminamos el tema. El viernes vamos a empezar con diagramas de estado, teoría de aleaciones, que eso ya es tema para el segundo parcial en definitiva. Así es que estamos más o menos tranquilos nomás en lo que se refiere a nuestro temario, ¿no? Diagramas de estado lo vamos a hacer en 3 semanas. Vamos a dar el segundo parcial más o menos a finales de abril y nos queda mayo y junio para terminar aceros al carbono y tratamientos térmicos, ¿no? Con lo que el programa básicamente está concluido. Entonces estamos nomás andando a ritmo, digamos, previsto. Bien, la última propiedad que vamos a ver nosotros, otra vez recibe el nombre de resistencia, y esta vez lo vamos a llamar resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga es una resistencia también del tipo mecánico. Se representa en el libro que ustedes tienen con la letra sigma y con un -1 ahí abajo, ¿no? ¿Por qué es así? No sé, muchachos. Ese es el libro que nos indica que así se representa la resistencia a la fatiga. Entonces vamos a mantener esta unidad o esta simbología y la resistencia a la fatiga, entonces vamos a mantener con esta simbología. Lógicamente las unidades son kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente es una resistencia mecánica, pero es una resistencia mecánica medida de una manera un poco, algo así como les diría, un poco de manera muy particular. Bien, déjenme mostrarles un video de resistencia a la fatiga. Un ratito, por favor. Ya está por aquí. Ya. A ver, vamos a ver un ensayo. ¿Listo? Adelante. Vamos a ver.
Bien. Por favor, les ruego que hablen. Les pido que hablen, que participen. No sé qué les ha dado a ustedes. Por lo general, el boliviano habla harto. Ustedes no lo hacen. Así es que, a ver, ahora háganlo. ¿Qué notan? ¿Qué tipo de ensayo es este? ¿Será, para empezar, dinámico o estático? Estático, ingeniero. Estático. Bueno, ¿alguien opina de otra manera? Dinámico, ingeniero, porque hay movimiento circular. Hay movimiento y bastante violento, ¿no? Entonces, esto lo que ustedes ven vendría nomás a ser dinámico porque estamos hablando en este caso de revoluciones por minuto, inclusive tal vez revoluciones por segundo. Entonces, no es lento, esto es bastante rápido. ¿Qué otra cosa notan de extraño en lo que están viendo ahora en la pantalla? Hay dos cosas que quisiera que me digan que notan, ¿no? Por favor, ¿qué cosas raras notan en este ensayo? O sea, sí, lógicamente es una piecita y está dando vueltas, ¿no? Está dando vueltas, está girando a una velocidad considerable, pero hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién se anima? Que a través de la presión generamos calor, ingeniero. Así poder, muy bien, está bien. El calor entonces se genera. Si ustedes ven, y este es un efecto muy interesante, vamos a volverla a ver desde el principio. Ya, fíjense la coloración de la varita. Toda es blanca, ¿no es cierto? Muy bien, empezamos. Bien, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado de color? Por la variación de temperatura, ingeniero. Bien, se ha calentado. Perfecto, ya estamos más o menos charlando. ¿Por qué se ha calentado, para empezar? Bueno, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué ha tenido que romperse la barrita? ¿Por qué? Fíjense bien en la fotografía. ¿Qué está mal, digamos, aquí? Bueno, no es que esté mal, sino ¿cuál ha sido la razón para que la varilla se rompa? A lo que se vende en la imagen, creo que debe ser la altura de los rodillos, ingeniero, lo que está al punto, porque si se da en el lado izquierdo, el rodillo está más abajo del punto de giro y en el lado derecho el punto de giro está más arriba. Exactamente, o sea, no es un giro simétrico, es un giro forzado por la parte derecha que ustedes han podido apreciar, porque de hecho, si es que estuviera esto simétrico, vale decir a un mismo nivel, nunca hubiera ocurrido posiblemente lo que nosotros hemos visto. Estaría dando vueltas tranquilamente, se dan cuenta. Es como el eje de un automóvil, digamos, ¿no? Lo que lleva, digamos, del motor a la corona, el movimiento. Si todo está tranquilo, todo está en orden, eso va a aguantar años y años. Pero si algo se mueve, entonces el efecto que vamos a tener es definitivamente lo que ustedes han visto. Bien, otra cosa que ustedes han visto, y bueno, ya creo que se están dando cuenta de qué se trata el ensayo, otra cosa que han notado es el cambio de coloración. ¿Por qué se ha vuelto negro? O sea, sí, definitivamente la temperatura, debido a que ahí ha habido un movimiento intenso de átomos, de granos, del mismo material, porque todo, se dan cuenta, ¿no? Una parte del eje, cuando se encontraba, digamos, en la parte de abajo, por decirles, estaba bajo presión
Después, cuando esa parte ha subido arriba, estaba bajo tracción. O sea, era todo un escándalo se ha formado en ese lugar. Entonces ha habido un movimiento de materia bien considerable y ese movimiento de materia ha causado que exista calor. Si ustedes tocan esa pieza con el dedo, digamos,